17º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, este año dedicado a la lectura y la literatura en la primera infancia. Los niños y las niñas entre 0 y 6 años, es decir, desde que nacen hasta los 6 años de edad. La razón por la cual nosotros elegimos este año trabajar ese tema tiene que ver con la aproximación a la investigación que se viene realizando en primera infancia, en lectura y literatura en estas edades. Investigación que además se traduce en la propuesta de programas y políticas en la región. Esta investigación señala, y lo diré de manera muy general, al bebé como un sujeto plenamente inteligente y en búsqueda y en construcción del lenguaje, de nombrar el mundo. Nosotros iniciamos el año pasado, 2016, tomando en cuenta toda esta aproximación que se hace ahora a la lectura desde el primer momento de la vida, incluso desde la gestación. Pues tomando en cuenta eso, nosotros iniciamos el año pasado el programa de bebetecas. Fue nuestra primera experiencia nuestra primera experiencia de aproximación a la práctica, a la puesta en práctica y también a los sentidos, cómo trabajar esta idea de formar a los lectores tan tempranamente. El proyecto de bebetecas se lleva a cabo, continúa este año, en la maternidad de Lima, aquí muy cerca de nosotros, en Barrios Altos, y va también a ampliarse al hospital obstétrico Bartolomé Herrera, que está en la avenida Alfonso Ugarte. Va a ser, digamos, su etapa de crecimiento, una segunda sede. Todavía es un programa muy modesto, pero está conducido con excelencia profesional por Silvia Mesa y es ejecutado por el programa, el grupo de voluntarios de Casa de la Literatura, el grupo de abuelas y abuelos cuentacuentos. A través de este proyecto de bebetecas, nosotros hemos, como les decía, hemos empezado nuestra reflexión, nuestra práctica en torno a la formación de los lectores a tan temprana edad. Enmarca nuestra búsqueda el deseo de aportar en el cumplimiento de los derechos culturales de toda la población. En nuestro país, las políticas para primera infancia todavía son muy incipientes, son escasas, aún están principalmente centradas en tareas de cuidado, de nutrición, de aseo, de descanso. No están muy relacionadas aún a una mirada, digamos, educativa, pero se encaminan hacia ello. Quisiéramos, a través de este congreso, de estos días de diálogo y de reflexión, proponer que todas estas iniciativas no se tomen de manera apresurada, sino que empecemos a conocer en qué se fundamentan y cómo esos fundamentos pueden ser adaptados, pensados en nuestro país. Nos parece muy importante dilucidar en el marco en este contexto de avance hacia políticas para primera infancia, definir qué significa la lectura en estos primeros momentos de la vida, en los primeros meses y los primeros años de la vida, qué lugar tiene la literatura en el cuidado de los bebés y las bebés y los niños pequeños, qué significa lectura literaria, para qué leemos, por qué leemos, no solo literatura, pero desde aquí, desde Casa de la Literatura, nos preguntamos principalmente por qué y para qué necesitamos leer literatura. El congreso empieza hoy y culmina el día sábado por la tarde. Son 3 días de intensas labores. De hecho, ya hay algunas actividades que se han iniciado hoy. Algunas de ustedes han estado ya en los talleres. También hemos tenido algunas mesas de trabajo con especialistas en políticas para primera infancia, que ha sido muy grato.
Vamos a tener mesas redondas de debate en torno al lugar de la imagen, en torno también a una preocupación constante que atraviesa toda la reflexión sobre educación y cultura en nuestro país, que es la diversidad cultural. Pues también va a haber una mesa dedicada a debatir sobre ello. Nos acompañarán especialistas nacionales. Quisiera nombrar algunos de ellos para de esta manera agradecer su presencia en estos 3 días. Van a estar con nosotros Micaela Chirif, autora de literatura infantil, autora peruana de literatura infantil. Va a estar Karina Texe del programa Una Más. Va a estar también con nosotros Philippe Belton, que es francés pero que radica aquí en Perú hace muchos años, es maestro, es pedagogo. Raúl Cisneros, justamente su trayectoria laboral lo lleva a reflexionar sobre la interculturalidad y la educación intercultural. Ricardo González Estalla, también del Ministerio de Educación. Silvia Mesa y las abuelas y los abuelos cuentacuentos van a desarrollar un taller. Lilia Romero, de Arte para Crecer, también va a estar con nosotros. Vicky Coronado y Luzmila Mendívil para hablar de música, de literatura y juego. Y además hay 3 interesantísimas y yo creo importantísimas invitadas que vienen de otras partes de Sudamérica. Carolina Rueda, la narradora oral, que ha estado con nosotros desde la semana pasada, presentándose aquí en Casa de la Literatura con una propuesta de narración para familias con niños muy pequeños, y que también está visitando algunas escuelas durante las mañanas, algunos nidos, quiero decir, llevando este espectáculo de narración oral para los niños más pequeños. También están con nosotros María Emilia López, que viene desde la Argentina y es educadora, y además ha participado en el diseño de políticas de lectura y primera infancia de países como México, Colombia y el suyo propio, la Argentina. Y también está Mónica Correia Batista, que viene desde el Brasil, y ella es especialista en literatura para niños y también participa en diversos programas de investigación en torno a la lectura y la literatura en la primera infancia. Pues bienvenidos, y les pediría un aplauso para todas las personas que nos acompañan. Para empezar nuestro congreso oficialmente, ya ha habido algunas actividades, como les decía hace un momento. Quisiera invitar aquí a la mesa a María Emilia López para nuestra conferencia inaugural. María Emilia López, la mencionaba hace un momento, viene desde la Argentina. María Emilia, por favor. Ella es especialista en educación temprana y en literatura infantil. Es fundadora y además directora del Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es formadora de docentes y también coordinadora del programa de programas de educación por el arte para niños. Además, como les decía hace un momento, María Emilia tiene una muy importante experiencia en la asesoría de programas de políticas públicas de primera infancia y de lectura en países de la región. Bienvenida. ¿Está bien ahí el micrófono? Ahí está bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Casa de la Literatura Peruana por esta invitación. Es la primera vez que trabajo en Perú, estoy muy conmovida por esto. Muchas gracias a todas las personas que participaron en el taller de la mañana, ayer en la reunión con los equipos técnicos. Es muy agradable
agradable y emocionante y esperanzador encontrar esa receptividad que hay en ustedes, ese deseo de compartir, de conversar, de indagar en lo que están haciendo en sus propias prácticas. Así que es un comienzo más que auspicioso. Y cuando conversábamos con Milagros, con Lucha, sobre la perspectiva del Congreso, sobre los temas a abordar, ellas me propusieron que trabajara específicamente sobre algunas cuestiones de la didáctica de la literatura, en lo posible la relación entre la lectura y los procesos de alfabetización. Y a mí me pareció muy interesante, es un tema en el que estoy investigando, pero tiene una vuelta de tuerca sobre algunos modos más tradicionales de ver la lectura, la escritura y la literatura. Por un lado, comenzar pensando cuándo y cómo un niño o una niña empieza a leer. ¿Se puede hablar de lectura y escritura en la primera infancia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el rol del mediador, sea familia, docente, cuidador? ¿Existe un corpus literario que frecuentan los niños y las niñas desde que nacen y en la educación inicial? ¿Qué materiales, qué metodologías son pertinentes? Y algo que a mí me interesa especialmente, cómo crear condiciones habilitadoras de la palabra poética, de la experiencia literaria, para todos los niños y familias, independientemente de su concurrencia a instituciones escolares. O cómo fortalecer los lazos con la palabra oral y escrita en una etapa de la vida tan vital como la primera infancia, y en un mundo tan acelerado y empobrecido en muchos aspectos simbólicos, no solo económicos, como en el que vivimos. Quisiera comenzar situando las conceptualizaciones que voy a compartir. Propongo pensar la lectura y la escritura en la primera infancia a partir de las relaciones entre lectura literaria temprana y alfabetización convencional. ¿Por qué tomo este camino? Mi punto de partida es la investigación que realizo desde el Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde hace cerca de 20 años, con los niños que concurren desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad, y el seguimiento posterior a esos mismos niños entre los 4 y los 7 años aproximadamente en otras instituciones escolares. En este centro infantil, además de ser un jardín maternal que aloja a los niños diariamente durante unas cuantas horas mientras sus padres trabajan o estudian, desarrollamos un programa de lectura y educación artística para bebés y niños pequeños, en el que ocupan un lugar muy importante la literatura, la lectura en voz alta, los libros, el vínculo amoroso entre niños y adultos. En ese contexto, lo que observamos reiteradamente es que la mayoría de los niños que pertenecen a contextos familiares muy diversos, algunos de ellos desfavorecidos económicamente o sin experiencias lectoras en sus familias previas al ingreso al centro infantil, desarrollan de los 3 o 4 años en adelante muy interesantes hipótesis acerca de la lectura y la escritura convencionales. Y cuando hacemos seguimientos en sus escuelas posteriores, a los 5, 6 o 7 años, nos encontramos con que son niños que en su mayoría ingresaron a la escuela primaria leyendo y escribiendo, con mucho placer, y que ese aprendizaje no obedece a ningún entrenamiento específico, sino que es una continuidad espontánea de las prácticas anteriores en nuestro centro infantil. Profundizando en los modos en que los niños ejercen la lectura y la escritura, encontramos riqueza por todos lados, tanto en la reconstrucción de la lengua como en los hechos del lenguaje, es decir, en la faceta más creativa y expresiva. El placer por la lectura perdura y territorializa espacios que en la vida de otros niños son cooptados por la tecnología, por ejemplo. La principal hipótesis acerca de este desempeño lector y escritor es, grosso modo, que ese encuentro que se ha producido con la lectura literaria temprana, esa disponibilidad de la palabra poética tan ligada al juego, más grandes dosis de juego espontáneo y una relación vincular intensa con los adultos cuidadores, donde el miramiento, la disponibilidad y la escucha están garantizados, construyen una matriz vincular con el lenguaje que trasciende, potencia y facilita el ingreso en la alfabetización convencional. También voy a compartir otras experiencias que he relevado en otros contextos con niños que no han accedido tempranamente a la lectura con fluidez, por el placer mismo de jugar y descubrir los posibles caminos de la fantasía,
y sus modificaciones a partir de la llegada de un adulto lector y dador de lectura. Muchas veces nos encontramos con una profunda escisión en la relación de los niños con la lectura y la escritura con respecto a las experiencias previas con la palabra, que por lo general están asociados al juego. Pareciera que escribir y a leer se aprende diseccionando la lengua, aislándola de la experiencia integral del lenguaje. Ese criterio diseccionador se traduce en la enseñanza de las vocales y las consonantes de forma separada, por ejemplo, de las letras de a una, a través de la copia de frases que repiten las mismas letras o de la copia de frases simplemente, sometiendo el sentido de lo escrito a la conveniencia didáctica, entre comillas. Y entonces aparecen esos textos ñoños que repiten frases como el oso sale a la salsa o mi mamá me mima, y tantos otros que ustedes recordarán de sus infancias, desvirtuando algo esencial del texto escrito, que es su necesidad de comunicar sentidos genuinos, jugar con la palabra o construir ficción. Como si el lenguaje no fuera una experiencia integral, como si los niños no hubieran ingresado a la lengua de manera integral. ¿Por qué? ¿Acaso les enseñamos a hablar con vocales, consonantes y reglas gramaticales separadamente o en etapas? Los niños aprenden la lengua con el solo hecho de estar inmersos en ella, y así, de modo propio, realizan el más difícil de los aprendizajes en su etapa de bebés: insertarse en una lengua que los precede, comprenderla, aprender a hablarla y hacer el uso más conveniente frente a su necesidad de convivir. Tradicionalmente, la lectura y la escritura aparecen asociadas a la escolaridad básica, pero este modo de mirar deja por fuera una amplísima experiencia con el lenguaje y el entorno, que se inicia con la llegada del bebé al mundo y aún antes también. Y por allí vamos a comenzar. La lengua surge para los niños pequeños de los primeros intercambios con la mamá, con el papá, con sus maestros, jugueteos de palabras nutridos especialmente de la necesidad de comunicación y de manifestar amor, respuestas al balbuceo del pequeño. Cualquiera que haya estado en contacto con un bebé sabe que los primeros intercambios lingüísticos poco tienen de gramaticales. Desconocen la importancia de la coherencia textual y resultan almibarados por sustantivos, diminutivos, adjetivos que son verdaderas creaciones de lenguaje con semántica propia. Contrariamente a la apariencia, el adulto que olvida su investidura de tal y corrompe la formalidad de su decir, arrebatado por la necesidad de entrar en sintonía con un bebé, y entonces exagera sus tonos, las pausas, riega con diminutivos y repeticiones cada frase, y agrega un sentido muchas veces musical del que ni siquiera es consciente. Ese no es un adulto infantilizado, sino que está intentando ingresar inconscientemente en el lugar más confiable del lenguaje para un niño pequeño, el del juego, el del afecto, el musical. Hay una sabiduría innata en los humanos que nos empuja a esas formas de la lengua frente a un bebé. Si ese permiso, que podría pensarse como regresivo, pero que es todo lo contrario, no aparece, estamos en problemas, porque los bebés necesitan esa disponibilidad psíquica de parte de los adultos, disponibilidad que les permite comprender, descifrar a partir de tonos, de gestos, de ritmos, de repeticiones, de aleos, de ese intenso trabajo envolvente que realiza la madre, el padre, el cuidador. Esa es la lengua con la que los bebés y sus padres inauguran su relación con el mundo parlante, y nadie podría censurar esa experiencia por inapropiada. Todos los niños aprenden el lenguaje dentro de esos códigos. Y hay algo más. Mediante esos juegos y balbuceos correspondidos, que no son solo imitación de uno hacia otro, sino también invención o respuestas creativas y espontáneas, estimulamos la posibilidad de vivenciar estados de entonamiento afectivo, es decir, de compartir los estados mentales entre el adulto y el bebé desde el punto de vista de la emoción. La imitación cumple una función muy importante como referencia de conductas externas. Las conductas de entonamiento, en cambio, focalizan en los sentimientos compartidos, constituyen un enlace hacia la dialogía, porque el bebé recibe un trato sensible y de respuesta creadora frente a su propia reverberación del lenguaje, complejizándola.
Entonces, esta respuesta aparentemente tan simple y no siempre justamente valorada, es un gran trabajo desde el punto de vista psíquico, no solo desde la construcción del lenguaje. Es además una muestra del contrato afectivo entre el adulto y el bebé, que refuerza en el pequeño el sentimiento de sentirse suficientemente interesante y divertido para el adulto. Y eso es importantísimo para alguien tan dependiente como un bebé. Por otro lado, el bebé que explora su propia producción de sonidos vocales, que balbucea, está dando cuenta de haber vivenciado un proceso de interiorización del lenguaje. La prosodia de la lengua materna, con sus acentos, sus melodías, sumada a los gestos y expresiones que le enseñaron su valor. Junto con la lengua materna nos son dados los géneros discursivos, señala Bakhtin. La entonación expresiva se ubica siempre sobre la frontera de lo verbal y lo no verbal, de lo dicho y de lo no dicho. Por eso podemos decir que una palabra aislada, con entonación expresiva, es un enunciado. Por ejemplo, un hola, dicho por la mamá amorosamente, para el bebé puede significar: hola mi amor, qué alegría ver a verte, cuánto te extrañé. Todo eso en un hola que tiene determinada entonación. Este acompañamiento del balbuceo, de su exploración, indica una profundización de la intersubjetividad, es decir, de la capacidad que está construyendo el bebé para poder entrar en los estados mentales de los otros, para componerse en un diálogo de intencionalidades, para hacer uso dialógico del lenguaje. Y esto está muy relacionado con la lectura. Y también lo introduce en el mundo de la música, en la exploración del sonido por el placer de las combinaciones, no solo como fuente de expresión hacia una semántica. Así como la piel envuelve todo el cuerpo físico, el psiquismo necesita su propia envoltura, que se estructura a través de las vivencias que proveen el tacto, caricia, sostén, abrazo, buen regazo, pecho, y también de la voz humana y de sus producciones. El baño melódico, me refiero a la voz de la madre, del padre, de los cuidadores, sus canciones, la música propia de sus entonaciones, pone a disposición del bebé un primer espejo sonoro, que él utiliza primero dando gritos, eso es lo que es capaz de producir voluntariamente y que la voz materna tranquiliza como respuesta, luego con sus gorjeos y finalmente con sus juegos de lenguaje. Esta idea de espejo sonoro, desarrollada por Lilian Sieg, resulta muy productiva cuando nos preguntamos cómo hace el bebé o qué necesita para entrar en tiempos de tranquilidad y estabilidad, y a la vez iniciarse en la comprensión y producción del lenguaje. Así podríamos decir que el rostro del adulto significativo y amoroso es el espejo en el que el niño comienza a leer y comprender los significados del mundo. A su vez, la voz es un espejo en el que el niño se reconoce como ser parlante, se afirma con una identidad y también como una unidad. Podríamos hablar entonces de la creación de una envoltura sonora, como aquella membrana afectiva que sostiene y acaricia a través de la voz, además de transmitir los rasgos del lenguaje. ¿Y por qué hablo de unidad? Porque al principio de la vida, los niños, que no pueden interpretar todo lo que los rodea, lo que viven y lo que los afecta, es decir, que aún están intentando aprender a leer las cosas del mundo, se sienten como una serie de islas dispersas, como corchos flotando en el océano. Esa es una metáfora que usa Donald Winnicott y que a mí me parece me parece exquisita. En ese sentido, la voz amorosa, las palabras lúdicas y calmantes funcionan como una isla de consistencia para el niño. Lo unifican, lo protegen, colaboran con la construcción de sus envolturas psíquicas. La incorporación de ritmos también funciona como una experiencia de cohesión. Y aquí podríamos hablar tanto del ritmo físico como del ritmo temporal, más el musical. Seguramente cada uno de ustedes ha vivenciado la situación de hacer dormir a un bebé. ¿Y cuál es una de las actitudes más habituales? Mecerlo, balancearlo de un modo rítmico corporal. Entonces, lo disperso, la ansiedad propia del bebé frente al sueño, la oscuridad, el temor al perder el control sobre sus padres, se unifica a través de ese gesto rítmico y cobra sentido.
Alberto Konieczek, que es un psicoanalista, dice: el ritmo supone un regreso, una repetición, una especie de circularidad, capaz de oponerse a la diseminación y a la dispersión que acechan permanentemente al bebé. Y sigo, ya fuera de la cita. Y al hablar de ritmos, de los cuidados propios del dormir, aparece una de las manifestaciones más ricas y arcaicas de la poética de la infancia, como es la canción de cuna o las nanas. Pero la canción de cuna tiene alguna relación con el aprendizaje de la lectura. Desde el punto de vista que estoy planteando, existe una profunda relación. El micromundo de intimidad, lenguaje, melodía e intersubjetividad que se construye alrededor de la canción de cuna fortalece enormemente la capacidad del niño de alimentarse de la fantasía, de acallar sus fantasmas interiores, de confiar en el poder de la palabra, de aunar melodía y palabra como construcción cultural vital, imprescindible para vivir, útil. Lenguaje y poesía cargados de significado. La canción de cuna es también uno de los bagajes poéticos más democráticos, facilitado por la transmisión oral. Sin embargo, en los tiempos que vivimos, mucho de esta práctica aparentemente natural de transmisión espontánea se ha perdido. Cuando trabajo con madres y padres jóvenes en contextos diversos, no siempre encuentro un bagaje fluido de canciones o recuerdos de vivencias propias. A muchos padres les cuesta trabajo recordar, y más aún dedicar el tiempo a un buen acompañamiento del dormir. Esta es una marca de nuestro tiempo contemporáneo, sobre todo en la vida urbana. También las máquinas ocupan el lugar de la voz humana. Los niños se duermen con la televisión, con la música que reproduce el celular o solos. Percibir esta pauta de crianza propia de nuestra época nos pone en un nuevo desafío. ¿Cómo ayudar a recuperar esos gestos de intimidad y poesía, de transmisión cultural, que tanto fortalecen el psiquismo de los niños y con él su armonía emocional, su capacidad de pensamiento, su creatividad y su lenguaje? Y aquí la pregunta, ¿qué es leer?, se abre en varios sentidos. ¿De qué se nutre la experiencia de la lectura? ¿Cómo se aprende a leer? ¿No es la lectura del rostro de los otros, de sus estados de ánimo, el aprendizaje de cierta predictibilidad de las cosas del mundo, la matriz básica con la que cada niño construye sentido para lo que vive, experimenta, observa, comienza a sentir, percibir o pensar? ¿La canción y el balbuceo están emparentados con la lectura? ¿La lectura tiene relación con la crianza? Podríamos decir que es imprescindible para vivir, que sin lecturas los seres humanos no podemos avanzar en nuestro crecimiento, y aún sin libros de por medio podemos leer. Una canción de cuna que parte de un poema tradicional de Costa Rica. Vamos con la cita. Canté muy mal, estoy leyendo muy rápido, disculpen. Es que cuando comencé a escribir esta conferencia llegué a 40 páginas. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande para reducirla. La reduje creo que a 35. Cuando llegué aquí, cuando venía para aquí dije, no importa, porque después de trabajar en el primer taller, en la primera mesa, voy a tener más claro qué tengo que reducir. Y resulta que luego de trabajar en el primer taller, en la primera mesa, tenía ganas de agregar más cosas. Entonces, igual no tiene 40 páginas ni 35, pero como es muy larga, estoy luchando conmigo misma contra ella. Cuando ingresan los libros con su lenguaje particular, con la ficción, las ilustraciones, la poesía, con esos otros mundos más amplios que la experiencia propia, los niños experimentan vivencias muy profundas en su relación con el universo del escrito. No solo por lo que descubren gráficamente como escritura, sino porque lo que hay para decir a través de por lo que hay para decir a través de la escritura, por lo que perdura en un libro, por las transformaciones que el lenguaje sufre a través de la ficción. La capacidad de invención y la verosimilitud de lo fantaseado cobran un nuevo estatuto. Ellos ya conocen esos valores a través del juego, pero en el juego la fantasía es efímera, muere cuando se agota el juego. En el libro hay no solo perdurabilidad, sino posibilidad de repetición. Hay una idea de infinito, tanto en lo que es posible imaginar, como en la inmortalidad de esos hechos imaginarios. Tal vez signifiquen una parte muy importante del interés por la escritura
que surge espontáneamente en los niños cuando la experiencia de lectura literaria ha sido y es intensa y generosa. En este sentido es que me resulta muy importante ligar el juego y la ensoñación poética como inicios de la alfabetización. Juego, ensoñación poética y alfabetización. Y yendo ya a las diatribas didácticas que les propongo compartir hoy. ¿Cuál es la metodología de trabajo entonces para que los niños cuyos procesos de alfabetización investigo lean y escriban tempranamente? Y aclaro que no me interesa en absoluto la precocidad. Esto ocurre, no estoy buscando ninguna precocidad ni acelerar ningún proceso, y sobre todo lean con tanta habilidad, curiosidad, autonomía y placer. Se trata de una metodología basada en mucho juego en libertad, una disponibilidad psíquica y lúdica por parte de los adultos como intervención prioritaria, la palabra siempre abierta y atenta, muchas oportunidades dialógicas, mucha exploración artística, metáforas, narraciones y, esto es fundamental, una buena biblioteca siempre a mano. La lectura como experiencia de construcción de sentido sin ninguna ejercitación ni plana de problema. Me gustaría dedicar un tiempo de pensamiento a este último punto de la lista. Una buena biblioteca siempre a mano. Podríamos comenzar recordando de qué está hecha la literatura infantil, dónde está su vitalidad y en función de ello, ¿qué le pedimos a la literatura y a los libros para niños? Esta pregunta es muy importante porque de las posibles respuestas derivarán los modos de ofrecerla, abordarla, permitirla o coartarla, quizás. Y tan importante como eso son las actitudes que tomamos los adultos mediadores. Sabemos que históricamente la lectura ha estado asociada a la enseñanza de otras cosas y la imaginación no ha gozado del prestigio merecido en los planteos educativos mayoritariamente positivistas que nos han acompañado desde tanto tiempo atrás. La discriminación entre lo imaginario y lo real ha funcionado como un obstáculo muy pesado para el arte en general en la escuela, siempre subsidiario de otros saberes más controlables y más útiles, entre comillas. Si hiciéramos una mesa de libros aquí mismo, algunos de ustedes ya estuvieron haciendo ese ejercicio con Mónica y seguirán haciéndolo, probablemente nos encontraríamos con las contradicciones que nos plantean muchos libros, a los que casi naturalmente les buscamos un sentido práctico. Este libro puede servir para trabajar el bullying, este sirve para enseñar los colores, con este aprenden a compartir, este transmite los mejores valores, etc. ¿Se sienten identificados con eso? Estos modos de pensar la literatura están impregnados en muchos de nosotros, en los educadores, en los mediadores de lectura, porque en muchos casos son los que nos transmitieron cuando éramos niños. Aunque, por suerte, si algún cuento nos gustaba, sabíamos hacer de él una aventura poética más allá de los mandatos, tal vez por el simple hecho de ser niños. Y también porque probablemente de ese modo aprendimos a pensar la literatura en la formación docente, todavía imbuida de ese sentido práctico dominante. El pedagogo Gianni Rodari señalaba la existencia de dos clases de niños, los que leen para la escuela y los que leen para ellos mismos, para satisfacer su necesidad personal, poética, científica, informativa, etc. Como ustedes imaginarán, me interesa hablar del niño que lee para sí mismo. En ese niño, la literatura, los libros informativos, los buenos libros para niños en general, ejercen el poder transformador del pensamiento. Pero insisto, el devenir de ese niño lector depende en gran parte de nosotros, sus mediadores. Y aquí me gustaría detenerme para pensar algunas aristas ásperas entre la realidad y la fantasía. La cultura contemporánea puede dejarnos expuestos a cierto padecimiento cuando hablamos de la fantasía. Si prima la oposición entre fantasía y realidad, significa que realidad es lo que existe y fantasía aquello que no existe. En la cultura de la educación, muchas veces observamos una fuerte ruptura entre lo imaginario y la realidad. Desde esa perspectiva hay conocimientos más o menos valiosos en función de su racionalidad o de la posibilidad de comprobarlos. La literatura y el arte en general pueden quedar atrapados en esa falsa dicotomía. Y es allí donde la experiencia con los libros se empobrece, cuando los relatos construidos gracias a los frutos de la imaginación resultan sometidos a cierta lógica de la racionalización o a la mera transmisión de información o de valores morales me refiero,
aún con los niños muy pequeños y en ámbitos no escolares como son las bibliotecas. La siguiente. El escritor argentino Juan José Saer realiza un interesante recorrido para pensar esta relación de implicación o de fusión entre la fantasía y la realidad en el lenguaje, enlazando también la función de vivir con la función de escribir. Y dice así, cito: los seres humanos somos inconcebibles sin el lenguaje. Es él el que establece nuestra diferencia en el seno de la naturaleza. Gracias al lenguaje nos arrancamos de ella y comenzamos a elaborar categorías que, ensambladas unas con otras, constituyen nuestra representación del mundo. Pero a pesar de su inestimable función, el lenguaje es siempre aproximativo, nunca exacto. Como nuestra experiencia del lenguaje que la nombra no coinciden nunca totalmente, podemos decir que cada palabra es de alguna manera un relato, porque transmite, sin identificarse totalmente con él, el hormigueo no verbal de nuestro ser. Y también una ficción, porque existe gracias a la verosimilitud que nos resignamos a acordarle y no a una supuesta realidad que creemos conocer por anticipado y que esa palabra nombraría con exactitud. De modo que hasta los pliegues más íntimos de nuestra experiencia están ya atravesados de relatos y de ficciones. En la vida de todos los días, la confusión constante entre pensamiento, acción, experiencia, relato, ficción, resulta evidente. Y una de las primeras razones de ser del arte narrativo consiste en trabajar en el seno de esa confusión, para ir extrayendo formas en las que figuren aspectos inexplorados y vívidos de esa situación. Fin de la cita. Me pregunto entonces, ¿existe alguna pureza posible en esa discriminación entre la fantasía y la realidad? ¿Qué papel juega la imaginación en el lenguaje cotidiano? ¿Qué hace un mediador con el relato literario cuando trata de llevarlo al terreno de la explicación? ¿Qué reciben del lenguaje los niños cuando los libros que ponemos a su disposición son atravesados por mandatos escolarizados que implican sacarles el jugo, entre comillas, en función de otros réditos supuestamente más ventajosos y útiles para la vida que la posibilidad de habitar la ficción, de sentir, como dice Saer, el hormigueo no verbal de nuestro ser? Aprender a mirar está en íntima relación con la curiosidad propia de los niños. Mirar y ver, facultad que desarrollamos como nunca cuando somos atravesados por la experiencia artística. El arte desenvuelve 1000 lecciones para enseñarnos a mirar, diría Bachelard. El poeta refuerza en nosotros el sujeto que mira, que comprende el mundo mirándolo muy directamente. Los libros que ofrecemos a los niños en nuestras bibliotecas les permiten aprender a mirar, les potencian su capacidad de ver, y no solo a través de las imágenes. Ese saber mirar hace eco en el entretenimiento, en la contemplación, en la mirada conjunta, también en la ensoñación y las posibilidades de transformación simbólica que provocan los libros con sus historias, sus experimentaciones lingüísticas, la información que trastoca el pequeño universo individual de conocimientos. El mundo de los niños puede ser plano y uniforme, o puede inflamarse de impulsos vitales, recursos imaginarios que habilitan experiencias de renacimiento. Cuando los libros forman parte de sus universos cotidianos, se renace con cada uno de ellos. El mundo no es el mismo cuando lo ha atravesado la fantasía, y una masa de relatos ajenos hace ver lo que no era posible imaginar por uno mismo. Vuelvo a Bachelard, que dice: el poeta también transforma el mundo. El mundo ya no es tan opaco cuando el poeta lo ha mirado. El mundo ya no es tan pesado cuando el poeta le ha dado la movilidad. El mundo no está más tan encadenado cuando el poeta ha leído la libertad humana en los campos, en los bosques y en los vergeles. Fin de cita. Y me vuelvo a preguntar, ¿qué clase de mundo ofrecemos a nuestros niños? ¿Por qué disponemos tanta energía para construir pequeñas escenas lectoras por todas partes? ¿Será diferente el mundo a partir de estos intentos perennes y amorosos de producir encuentros con la lectura desde la más temprana infancia? Como decía al principio, cuando la lectura literaria se ofrece con frecuencia y disponibilidad
similar al juego, es decir, cotidianamente, la adquisición de conocimientos sobre la lectura y la escritura, tanto desde las convenciones lingüísticas como desde la construcción de sentidos, se fortalece notablemente. Podríamos decir que, leyendo literatura, leyendo por placer, se aprende a leer y a escribir alfabéticamente. Y algo que quisiera destacar especialmente es que con nuestro trabajo no nos proponemos que los niños se alfabeticen antes de lo común. Nos proponemos que el mundo escrito esté en disponibilidad, que encuentren buenos interlocutores, que ejerzan con libertad el derecho de leer e interpretar lo que leen. Y el devenir de esa experiencia es un proceso de alfabetización pleno, creativo, al propio ritmo de cada uno, superando las expectativas escolares. Vuelvo a Gianni Rodari, que señala: no hay que olvidar que un niño no es una flecha que va en una sola dirección, sino muchas flechas que simultáneamente van en muchas direcciones. Es un centro de actividades y de relaciones. Es una mano que juega, una mente que absorbe, un ojo que juzga. No le llega un tipo único de estímulos, sino que le impactan de 1000 clases. El crecimiento es una investigación para la que tiene necesidad de una gran variedad de materiales y, por lo tanto, de libros diversos que constituyen a la vez algo semejante a una biblioteca de trabajo, un campo de juego, un gran espacio abierto que puede gestionar libremente y que está a su servicio en distintos momentos. Fin de la cita. Pensemos entonces en esa biblioteca de trabajo de los niños, una biblioteca donde deberían convivir todos los géneros, estéticas y formas posibles. Y si tanto nos preocupan los procesos de aprendizaje, para que ese ser flecha multidireccional encuentre cauces y resonancias para su curiosidad y por lo tanto para su construcción de conocimiento, los libros no pueden estar ausentes, con toda su magia, su información, su despliegue artístico. Y ahora me gustaría detenerme en el fortalecimiento de esos andamiadores del lenguaje y de la lectura, que son los padres, los maestros, los bibliotecarios. Pienso que si los padres supieran que están acompañando a sus hijos en el aprendizaje de la lectura, que jugar, conversar, cantarles y contarles historias tiene tanta trascendencia en la vida de sus hijos pequeños, otra sería la historia. Voy a compartir algunos testimonios de promotores de lectura en este ejercicio de mediación, observación y entrega. El que voy a leer a continuación pertenece a Elvia Palma Franco, una bibliotecaria colombiana. Es parte de un trabajo que hicimos de formación a bibliotecarios, trabajando mucho con ellos, no solo la llegada a los nuevos espacios con madres, padres y bebés, sino también tratando de recoger lo que fue ocurriendo con las familias. Dice Elvia: es hermoso observar la alegría de cada madre con su bebé en brazos leyéndole al oído, cantando o señalando imágenes frente a las cuales los bebés con su particular lenguaje, gestos y movimientos muestran señal de agrado. Samira tiene en sus manos el libro Escondidas, el cual es pasado página a página por su hijito Camilo, quien se ve interesado en las imágenes y atento a lo que su madre le lee. También está Rocío, quien sonríe y juega con el libro Cosas Rojas. A petición de ella le canto La manzana se pasea. Esa canción llama la atención de Juan y también del bebé que está a su lado. Al mismo tiempo, Sara, la mamá del bebé, pregunta si puede llevar a casa los libros con canciones, pues le gustó mucho la reacción de su bebé al tono de voz empleado para cantar. La sensación que se experimenta en estas sesiones es muy agradable, ya que padres e hijos encuentran en ellas otras formas de jugar, cantar y estimular la imaginación de los niños, y sin duda alguna fomentar una relación con la lectura que ayudará a fortalecer las habilidades comunicativas como escuchar, hablar, leer y escribir. A través de este proyecto, los bibliotecarios acercan por primera vez a las familias a los contextos de lectura. En la bitácora del mes siguiente, Elvia agrega: cualquier lugar de la biblioteca es propicio para atender las sesiones programadas en este proyecto. Iniciamos la sesión entonando un arrullo a Mario. Es un bebé que tiene 10 meses, muy tierno. Brinda los brazos para que le cargue, así entramos en confianza. Luego jugué con sus brazos diciéndole: cuando vayas a comprar carne, no compres ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, pero por aquí, sí. Este dedito compró huevito, este papeló, este quitó la sal.
convirtiendo los delitos de Mario en personajes. Fíjense, una bibliotecaria que está trayendo a la escena no solo los libros, también los juegos tradicionales, el cuerpo, la relación cuerpo-palabra, el movimiento. Al principio pude percibir, en ese momento Mario y yo estábamos compartiendo los cuentos y canciones, mientras Milena, su mamita, observaba y escuchaba con atención, ya que era la primera vez que asistía a la biblioteca. Al principio pude percibir en ella mucha timidez, lo cual cambió en la segunda sesión. Ella fue autónoma al tomar los cuentos y cantarle a Mario. Me comentaba en la segunda sesión que recordaba cuando su abuelita le cantaba en el mediodía para tomar la siesta, ya que su madre trabajaba. Ahora ella lo hace con su hijito. Siente que es agradable abrazar y arrullar a su bebé, no solo para dormirlo, pues expresa que en muchas ocasiones, cuando Mario ha enfermado, también lo hace. Dice ella, es hermoso escuchar los comentarios que algunas madres hacen en las sesiones. Observamos en esta bibliotecaria una escucha y una sensibilidad para valorar los logros de las madres, también para acompañarlas frente a sus inhibiciones, leyendo sus tiempos y sus posibilidades. Esta bibliotecaria también ensaya sobre la incorporación de la literatura oral y corporal y encuentra mucha satisfacción en las respuestas de los bebés. Una idea de Winnicott, que cité anteriormente, me asalta en este momento. Dice Winnicott, el rasgo especial de ese lugar en que el juego y la experiencia cultural tienen una posición consistente es que depende para su existencia de las experiencias vitales, no de las tendencias heredadas. Un bebé recibe un trato sensible en ese lugar en que la madre se separa físicamente de él, de modo que la zona de juego es inmensa. Y otro bebé conoce una experiencia tan pobre en esa fase de su desarrollo que cuenta con muy pocas oportunidades para desarrollarse. Hasta allí la cita. Y yo agrego, no todas las madres o padres saben qué ofrecer a sus niños pequeños en esta etapa de crecimiento. No todos los adultos saben jugar con un bebé. Muchas veces es complejo advertir que los niños pequeños son seres de lenguaje, que aunque aún no puedan pronunciar las palabras convencionales de la lengua, tienen conocimiento y comprensión de ellas. Y más allá de eso, que la musicalidad de la palabra lúdica y poética es el material con que comienzan a ejercer el dominio sobre el mundo. Es entonces una tarea de las bibliotecas, de la educación inicial, de los diversos espacios para la primera infancia, ofrecer ocasiones para estos encuentros. Leo una última intervención. Pertenece a Elizabeth y dice así. Sara, mamá de Jesús, se queda pensando y luego dice muy emocionada, profe, mis hijos ven televisión un rato y después los veo que solitos toman los cuentos y se ponen a leer, cosa que antes no pasaba. Los niños se metían todo el tiempo en la televisión y algunas veces ni comer querían por estar sentados todo el día enfrente de ese aparato. No se perdían ningún programa y esa era una pelea a diario. Pero hoy los libros forman parte de sus juguetes y de sus actividades diarias. Por eso le doy las gracias a usted por habernos mostrado la importancia de la lectura. Le soy sincera, algunas veces me daba pereza venir, pero hoy me he dado cuenta de que la lectura ha cambiado a mis hijos y hasta a mí, así que le prometo que todos los sábados estaremos presentes. Imagínense, cuando ellos están con los cuentos se quedan mucho tiempo quietos. Voy a ver qué están haciendo y los encuentro metidos en los libros y conversando entre ellos, sin pelear. Stephanie, muy emocionada, le lee a su hermanito. Ella ya sabe leer, así que también le ha servido mucho porque está leyendo mejor. Y si la viera lo bien que lo hace, le muestra las imágenes, imitando como le leen aquí en la biblioteca. Ella dice que cuando sea grande quiere ser maestra para enseñar a leer a los niños. Catherine también comentó. La profesora de Esteban dice que cuando va a leer un cuento, él es el primero en sentarse y el que más participa, y siempre está muy atento. Y sé que todo esto es porque aquí en la biblioteca, con este proyecto de primera infancia, se les ha enseñado a amar los libros. Yo me sorprendo porque mi hijo, para la edad que tiene, se expresa muy bien en comparación con otros niños de su edad. Siempre está utilizando palabras nuevas de las que vemos en los cuentos, y lo mejor es que sabe aplicarlas. Mi mamá dice que él parece un viejo. Fanny, la abuela de Juan Pablo, comenta que en el jardín infantil su nieto se apropia de todos los cuentos y no los quiere soltar. Y eso le ha costado regaños y hasta pelea con los otros niños. Él siempre dice, esos libros son míos.
Al escuchar estos comentarios, dice la bibliotecaria, la felicidad es total, porque sin duda haber acercado al niño un cuento para que lo explore, lo toque, lo sienta, lo saboree, ha sido de un gran valor. Ese contacto tan cercano permite que los pequeños estén amando los libros, y de eso se trata. En estos espacios, los niños han leído con todos los sentidos, han involucrado ojos, nariz, oídos, los dientes, y los adultos le hemos sumado el corazón. Y yo pienso que lo que más estimula el aprendizaje de la lectura y de la escritura por parte de los niños, además de la presencia de los libros, es el respeto por el tiempo propio, el tiempo de garabatear y descubrir. Y en medio de eso pienso nuevamente en la importancia del juego, que permite crear combinaciones y explorar asociaciones que no serían factibles bajo la presión funcional de llegar a un resultado correcto y convencionalizado. El niño que juega con las palabras, que se nutrió de la ficción, que descubre formas de animalitos en las letras escritas y que luego las pone, las saca, las dibuja a su modo, que juega a contar cuántas veces se repite una letra en su nombre, quién tiene más letras y tantos otros juegos aparentemente descontextualizados de la escritura, ese niño tiene libertad para combinar y en esa libertad, en ese tiempo flexible, se vuelve capaz de pensar y aprender, incluso las convenciones, a su tiempo. ¿Cómo cambiarían las cosas si en preescolar y en los primeros grados tomáramos esta premisa como parte del éxito del aprendizaje? Jugar. Pienso también que aunque muchos de ustedes no están abocados a la tarea de maestros de preescolar o de primer grado, el trabajo que cada uno de nosotros hace con la literatura y los niños fortalece enormemente ese espacio de juego con el lenguaje y el pensamiento, abona esta construcción y permite libertades múltiples. Y eso no es poca cosa. Graciela Montes, una escritora argentina muy valiosa para mí, para muchas personas que trabajamos en este campo, dice: el que escribe como el niño que juega, busca construirse, ensaya formas de dominio sobre el universo de las palabras, que le ofrece resistencia, del mismo modo en que el niño que juega ensaya sus dominios, construye lo propio y trata de domesticar al mundo. Para el escritor su escritura, como para el niño su juego, son cosas perfectamente serias. El que lee llega al secreto cuando el texto le dice, y el texto, si le dice, lo modifica. El lector entra en relación con el texto. Es él el que le hace decir al texto, y el texto le dice a él exclusivamente. Lector y texto se construyen uno al otro, hasta allí la cita. Por eso yo creo que jugar, escribir y leer tienen muchas cosas en común. Voy a mostrarles ahora, compartir con ustedes algunas escrituras de nuestros niños, como para pensar en concreto ese proceso lector. Vamos a ver. Esta escritura pertenece a Carmela, cuando tiene 2 años y medio. Todos los niños están dibujando y ella hace estos trazos. Y dice que está escribiendo los nombres de todos los amigos que va a invitar a su cumpleaños. Fíjense todo lo que decíamos antes sobre lectura, escritura y juego, ¿no? Vuelvo a aclarar que no hay ningún trabajo de motricidad fina. Esa es una adquisición propia de los niños, que se fundamenta en la libertad de movimiento, en todo lo que han gateado, trepado, saltado a su tiempo y con sus propios recursos, en la serenidad que tienen cuando están bien acompañados, en la observación que han hecho de tantos libros y tantas escrituras. Es decir, a los 2 años y medio, esta relación con el espacio, con la grafía, es propia de una construcción interna. La siguiente. Esta es otra escritura de Carmela, es unos meses después, en el mes de marzo. Su mamá, el mes de marzo para nosotros es casi inicio de clases porque empezamos en febrero. Su mamá escribió su nombre en la primera página del cuaderno de comunicaciones y ella le cuestionó por qué lo había hecho, si ella podía. Entonces escribió a continuación su nombre, a qué jardín va, cómo se llama su maestra y que le gusta venir al jardín. Observamos que a diferencia de la escritura anterior, aquí las letras, aunque no reproducen fielmente las formas convencionales de cada una de ellas, se diferencian entre sí. Es decir, que Carmela en unos poquitos meses ya sabe que cada letra tiene distintos caracteres y puede dar cuenta de ello a través de su escritura. Ya no se trata de un zigzag repetido. Hablamos de una niña en los inicios de los 3 años, ¿sí? Ese descubrimiento, esa posibilidad de expresar el descubrimiento
ha ocurrido a partir de la lectura literaria, de la relación con los libros y de todo esto de lo que he hablado hasta aquí. Vamos con la siguiente. Este dibujo es de Isabela. Aquí tiene 3 años. Isabela dibujó el rostro de Isabel, su gran amiga, que está triste. Fíjense que esa especie de marco es el marco del rostro. Y sobre esas líneas curvas que vemos debajo de la boca, ¿sí?, dice: acá escribo que Isabel está triste. Si nos concentramos en el dibujo, vemos también la cantidad de detalles y la búsqueda para comunicar a través de la imagen. La boca triste es recta y está enfatizada por muchas líneas rectas, lo contrario de la risa. La escritura, que es la línea que está abajo, curva, reproduce las ondas de la letra cursiva. Vamos con la siguiente. La siguiente escritura es una foto que me aporta el papá de Martina. Cuando los niños egresan del centro infantil, yo les pido a los padres que estén atentos a esos procesos y que me envíen dibujos, escrituras, etcétera, que a ellos les resulten bellas o interesantes. Les pido que sean mis cómplices en la posibilidad de seguir este proceso. Esta escritura es de enero de 2015, cuando estaban de vacaciones en la playa. Martina, espontáneamente mientras juega, dibuja letras en la playa. Y eso ya nos muestra lo importante que es la escritura para los niños. Cuando a pocos días de haber cumplido 4 años, la niña dedica tiempo libre en la playa a escribir. La escritura es tan importante o significativa como los juguetes. Escribe la F, la P y dibuja una medusa, a la que asocia con su nombre, Martina, porque empiezan igual. Es decir, reemplaza la M por la figura de la medusa. Muy maravilloso. Traigo esta imagen porque además de ser tan bella, me parece muy elocuente acerca del interés genuino de los niños por la escritura. Y eso es fruto, como decía recién, de la relación fluida con una biblioteca de sala, con la palabra, con los adultos generosos. Vamos con la siguiente. Aquí vemos otra escritura de Martina de hace unos meses. Perdón, de hace bastantes, más que unos meses. Esta tiene como unos meses más. Aproximadamente tiene 8 meses después de la escritura de la medusa. Fíjense cómo ahí aparece su nombre, otras letras, distintos ensayos en el espacio. ¿Y cómo evolucionan las escrituras de nuestros niños? Muchos de ellos comienzan a reconocer las letras y a escribir sus nombres. El nombre propio despierta mucho interés, del mismo modo que los nombres de los amigos. Sus dibujos están colgados en la pared y cada uno tiene su nombre en unos cartelitos de letra imprenta que pone la maestra. Esos simples carteles se convierten en portadores de textos. Luego de algunas semanas, los niños piden que ya no escriban más su nombre, sino que intentan hacerlo por ellos mismos. Al inicio de los 4 años aparecen cosas parecidas a las que oyeron, muchas letras y palabras, nuevamente por iniciativa propia. También frases y cuentos que pueden estar formados por colecciones de letras aleatorias, pero que progresivamente se acercan a escrituras silábicas muy complejas. Nuestros niños cuando egresan están cerca de los 4 años o ya tienen 4 y medio. Haciendo el seguimiento de esos procesos lectores, la mayoría de ellos van a escuelas públicas, algunos no. En todos notamos procesos muy interesantes y, como les decía al inicio, un acercamiento a la lectura y a la escritura muy rico en general. Y sobre todo una curiosidad enorme, un deseo de aprender autónomo con muy escasas frustraciones. Y sobre todo, escriben maravillas. La escritura es un modo real de decirse al mundo, de expresar, de hacer arte también. Voy a compartir ahorita, vamos con la siguiente, algunos otros ejemplos que no tienen que ver con nuestros niños. El primero, con los niños con los que yo trabajo cotidianamente. El primero corresponde a 2 niñas de 4 años. Concurren en una escuela pública de la ciudad donde vivo. Lo hacen desde que tienen 2 años. En esa escuela los libros no están a la mano para los niños. Hay una biblioteca general que está cerrada y a la que los maestros no tienen la costumbre de acudir. En los salones de los niños no hay biblioteca, solo algunas revistas de baja calidad y algún libro del mismo tenor. No hay prácticas de lectura literaria fluidas, solo de vez en cuando un cuento, no demasiado rico, ni leído con demasiada pasión, y siempre en forma de grupo total y bajo la consigna de prestar atención y no interrumpir. Este año se hace cargo de este grupo de niños un nuevo maestro, que no puede concebir una jornada de trabajo con los niños sin lectura. Luego de su asombro inicial por la ausencia de libros y lecturas, comienza a crear la biblioteca del salón.
Reúne libros, algunos los lleva de su casa, otros logra extraerlos de la biblioteca de la escuela, pero previo paso por varias instancias burocrático-administrativas, entre ellas grandes discusiones con la secretaria de la escuela, que es quien tiene el candado de la biblioteca y no está dispuesta a prestárselo a nadie, argumentando que los libros se pierden y se rompen. Fíjense, esto es muy común y fíjense qué idea de niño, de libro, de lectura, de acceso democrático a la lectura de aquí, ¿no? El maestro crea también un sistema de préstamos. Los niños pueden llevarse libros a sus casas libremente. Les lee todos los días, libros complejos, hermosos, nuevos para ellos. Se asombra de los escasos tiempos de atención inicial por parte de los niños y se asombra también al ver cómo crecen el deseo, habilidades, conversación, atención en muy poco tiempo. Aproximadamente 2 meses después de iniciar esta experiencia, 2 niñas por separado le hacen los regalos que veremos a continuación. El que vemos aquí es un cuento que le regala Camila. Es una hoja simple que en el frente tiene este dibujo y dice Camila que se trata del protagonista. ¿Sí? La siguiente. Al reverso tiene la siguiente escritura y ella explica que esa es la historia escrita. Es muy interesante cómo ordena los signos que intentan ser letras y las divisiones que realiza entre páginas con una línea recta como separación del texto. No solo se trata de una clara discriminación entre dibujo y escritura, también vemos aquí una serie de convenciones de la escritura puesta en disponibilidad del libro. ¿Cómo negar entonces la influencia de la lectura literaria en el aprendizaje de la lengua escrita, la presencia de los libros generando deseo y habilidades específicas? Este maestro no tenía la menor intención de alfabetizar a nadie, apenas si podía con su intención de generar un espacio de lectura. La siguiente. Casi en simultáneo, pero sin saber que su amiga había hecho lo mismo, Julieta realiza para el maestro otro regalo libre. En este caso es de 4 páginas. Dobló una hoja por la mitad y trabajó aquí, en la contratapa. Y además de las convenciones que veíamos en el ejemplo anterior, suma letras en la tapa, que en realidad es su nombre escrito en espejo. La siguiente. En el interior repite un esquema muy parecido al de Camila y aclara que es un cuento de una nena león y una flor. A partir de entonces, los niños comienzan a interesarse no solo por la lectura de libros, sino también por la escritura. Indagan en sus nombres, en las tapas de los libros, en diversos soportes. El préstamo a domicilio incrementa las situaciones familiares de lectura, con lo cual la inmersión de los niños en la lengua escrita, la experiencia de lectura en sí misma, crece notablemente. El ambiente se vuelve alfabetizador por doquier. Los padres se asombran de muchas cosas, de que el maestro preste los libros, de que no se preocupe si se rompen, de que los niños los pidan una y otra vez, de que los libros sean tan lindos e interesantes. El maestro les pide a las madres si podrán conseguir algunas bolsitas de tela para el transporte de los libros entre las casas y el jardín. Así se preservan mejor. En una semana cuentan con un montón de bolsitas hechas por las madres, con telas de sábanas viejas, de toalla, de mantel. Los niños están felices. Como ustedes habrán visto, esta conferencia no pretende ser un manual de acercamiento a la lectura y a la escritura, sino un gesto de interrogación hacia las prácticas que muchas veces vemos o ejercemos en los jardines de niños, en las escuelas primarias, en los variados formatos de atención a la primera infancia. Y además de abrir la mirada hacia algunas otras prácticas cuyos efectos alfabetizadores son riquísimos. Y si nos importa vivir en una sociedad lectora, si queremos que todos los niños y adultos podamos hacer un uso pleno del lenguaje, mejorar los índices de lectura y escritura, preservar el derecho a la fantasía y tantos otros valores que circulan en nuestras expectativas, este camino lector desde la primera infancia, gratuito y único, parece ser una garantía de expresión, construcción y desarrollo del pensamiento lingüístico, que es a la vez sensibilidad, creación, comunicación, voz propia. Y voy a ir finalizando, pensando también en que ojalá nos quede tiempo para conversar, preguntar, pensar algo juntos. Quisiera finalizar con otra cita de Winnicott, a quien he traído bastante el día de hoy, porque me parece que aquí está la razón de ser de nuestra existencia. Dice Winnicott: la creatividad es la conservación durante toda la vida de algo que en rigor
pertenece a la experiencia infantil, la capacidad de crear el mundo. Busco la palabra crear en un diccionario y encuentro traer a la existencia. Una creación puede ser un producto de la mente humana. Para mí, dice Winnicott, vivir creativamente significa no ser muerto o aniquilado todo el tiempo por la sumisión o la reacción a lo que nos llega del mundo. Significa ver todas las cosas de un modo nuevo todo el tiempo. Y yo pienso que la lectura, desde el punto de vista en que la ejerzo, en que trato de compartirla con los demás, en que trato de generarla con los niños, con los adultos, con todos los que acompañamos a la primera infancia, tiene ese carácter revelador y tiene ese carácter creador. Y es también una forma maravillosa de subversión sobre el orden establecido del mundo. Y eso no es poca cosa. Muchas gracias. Muchísima precisión, María Emilia. Bueno, ha sido un milagro. Debe ser por estar a tu lado, porque me parecía tanta cosa que si fue preciso, fue milagroso. Me alegra. En este momento deberíamos concluir ya esta reunión, pero me parece que la riqueza de lo que hemos compartido es altísima y no podemos hacer movimientos abruptos. ¿Qué les parece si planteamos dos preguntas, ojalá preguntas precisas, planteadas con precisión, quiero decir, y luego pasamos a tomar un café, un poco cumpliendo lo que dice el programa, y utilizamos ese tiempo del café para seguir conversando. Entonces, no sé si la dinámica es por escrito o con micro. Dos preguntas. A ver, por ahí veo a Mario, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, entonces Mario, una pregunta así precisa, ojalá sin comentarios, una pregunta. Es muy exigente, si no es precisa. Es una pregunta. Perú es un país muy complejo. Tiene 47 idiomas indígenas. Argentina no lo tiene. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Creo que es una suerte que Perú tenga tantas lenguas indígenas, y es una pena que nosotros ya no las tengamos. En principio, no creo que es un problema, creo que es una gran suerte. No creo que eso tenga que funcionar como un obstáculo. O sea, Mario, fíjate que yo traté de poner mucho énfasis en la literatura oral, traté de poner mucho énfasis en las experiencias de lectura en contextos muy diversos. Y tal vez no fue muy claro porque fue muy rápido, pero estas experiencias que traía, por ejemplo, los bibliotecarios colombianos, de algún modo repercuten en esto que tú dices, es decir, cómo trabajar con poblaciones. También hay algunas situaciones donde los padres, por ejemplo, papás que son analfabetos del español, ¿sí? Y que a lo mejor no tienen la lengua originaria presente o activa, ¿no? Hay muchas formas en que conviven las lenguas y no necesariamente llegamos a converger. Yo creo que con esa diversidad se puede trabajar tranquilamente, que podemos pensar específicamente de qué modo armar proyectos para poblaciones donde no haya nada de español, por ejemplo, donde haya únicamente lengua materna, lengua originaria. Es como muy largo para trabajarlo aquí, pero al principio diría esto: yo no creo que eso sea un obstáculo. No creo que además haya que dominar desde el punto de vista del español, para nada. Creo que es buenísimo que haya muchas lenguas y que, digamos, de algún modo esto tiene que ver con lo que yo planteaba sobre la lectura en sí misma. No creo que se pueda armar un recetario o un decálogo de cómo leer con los niños con una generalidad. Cada niño, cada familia, cada jardín de niños, cada institución tiene una impronta propia. Cada uno trae una historia de la lectura y de la escritura. Si ahora pusiéramos a pensar cómo cada uno ha vivido esta historia de la lectura, habría una diversidad enorme también. Entonces pienso que en ese sentido habría que volver a un lugar más creador, corrernos
de lo que conocemos como proyectos de lectura y empezar a pensar desde esa diversidad cómo promovemos encuentros, cómo hacemos fluir la palabra oral, cómo rescatamos la literatura y de qué manera eso se puede compartir. Creo que es posible. Es retador porque estamos mucho más acostumbrados a la escritura dominante, pero no creo que sea un obstáculo, creo que puede ser una riqueza para lo que creador. ¿Hay alguna Becky? La lectura de los pequeños a veces genera también nuevo vocabulario que en un inicio no usan de manera correcta. Por ejemplo, a mi pequeño se le ha dado por decir parece, y muchas veces de manera que no está bien empleada. Y yo no sé si dejarlo que él mismo encuentre el sentido o si corregirle y decirle, no, mi amor, en este caso no debes de usar parece, sino es, ¿no? A ver, ¿qué dicen los demás? Habría que corregirlo a tu... ¿Cómo se llama tu niño? Vicente. Habría que corregir a Vicente. Si tomamos en cuenta esto que hemos venido pensando en esta hora, ¿qué les parece? ¿Ustedes corregirían a Vicente? Parece que no corregiríamos a Vicente. Yo creo que no, porque en realidad, digamos, algo que yo traté de enfatizar mucho fue el derecho al juego, a la exploración, a producir asociaciones propias, a equivocarse, a probar, a inventar. Entonces, yo creo que cuando Vicente ubica el parece en muchos lugares, aunque sea equivocado, lo que está haciendo, a lo mejor hay algo más básico que es que le encantó la palabra, ¿no? Y la quiere decir porque le encanta, ¿no? Y también puede haber otra cosa, que es, está probando de qué se trata eso. A lo mejor no entendió realmente cómo se usa, pero no importa porque él está haciendo su exploración. Yo nunca lo corregiría, como no corregiría a un niño que dice, yo no cabo en esta silla. Porque piensen esto, cuando un niño dice, yo no cabo en esta silla, en realidad es un acto de inteligencia maravilloso. Porque en realidad lo que está haciendo es regularizar verbos. Quiere decir que ya pudo abstraer que los verbos tienen conjugaciones, que la mayoría de los verbos son regulares. Ese es un gran conocimiento sobre el lenguaje, es un gran ejercicio de aprendizaje, de pensamiento. Entonces, yo no corregiría a un niño que dice yo no cabo, porque me parece que sería una falta de respeto corregirlo en función de lo que para él es verdad en ese momento, en función de lo que puede pensar por sí mismo. Y va a ser la misma relación con el entorno, con el lenguaje, la que en algún momento le va a hacer ver que, no es cabo, sino que, ¿sí? Pero no importa si falta mucho tiempo para eso. Creo que más importante es legitimar ese descubrimiento de que los verbos se regularizan y yo voy a decir yo no cabo porque es coherente con lo que aprendí. Muchas gracias, María Emilia, muchas gracias a todos. Les invitamos a tomar un café para renovar energías y volver todos juntos a las 7. Empezamos nuestra primera mesa redonda, palabra e imagen. Va a estar Mónica Correa, nuestra invitada brasileña, Micaela Chilif, la autora de literatura para niños, y Karina Texe del programa Una Más. Entonces a las 7 de vuelta.